Aquí estamos, aquí seguimos y en este caso, hoy sí, listos para entrar con el análisis de este viernes. ¿Qué fecha hoy? 16, que no le pongan de ding enero dong. de 2026. La mirada que le tira Ceci a la mía ahí como... Cecia, sí. No, ya no lo voy a molestar, ya no lo voy a molestar. Vamos de un solo a lo que venimos, pues. A ver, yo le quiero de hecho preguntar a Cecia, ¿cuál es el riesgo más grande que ha tomado en su vida, Cecia? He tomado muchas decisiones. Pero el que usted diga, este fue el riesgo más grande, aunque haya salido bien, pero que supuso un riesgo, que usted dijo, no sé cómo me va a salir, pero lo voy a hacer. No sé, fíjese, cuál es el más grande. Haga la presentación mientras lo pienso. Vaya, bueno. Sí, voy a ver cuál ¿Por es qué le pregunto? Es porque hay algunos centros de investigación que cuando empieza el año sacan estudios de cuáles son los grandes riesgos políticos para América Latina y para el mundo. Generalmente los dos que les voy a presentar ahora se suelen cumplir porque los hacen expertos muy reconocidos. Entonces ahora le pregunto a Carolina de Cristian, ¿cuál creen ustedes que fue el principal riesgo político de América Latina en 2025? Aquello que ustedes creen que fue común de los países de América Latina y que incluso por estar aquí en las noticias todos los días, ustedes vieron como un patrón recurrente. ¿Qué tema fue muy común en el 2025? Elecciones de derecha. Bueno, ese es un tema, el triunfo de varios gobiernos de derecha, pero ¿qué otros? Las protestas, Bueno, es que el 2026, Por ejemplo, 2025 en estuvo cuestiones marcado. migratorias, Eso le ¿qué iba a pasó? decir. las redadas. Crecieron las deportaciones. Políticas antiinmigrantes de Trump. En cuestión de seguridad, ¿creen que fue importante? Los homicidios crecían a nivel de El estado de América. excepción. Bueno, la Universidad de Chile publica un índice centrado en América Latina. Y vean ustedes que para 2025 y 2026 los principales riesgos en términos políticos, económicos y sociales se mantienen según el pronóstico de ellos. En 2025, cuando empezó el año, ellos dijeron que el principal riesgo para la región era la inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico, y que el segundo riesgo era la corrupción estructural. Y en tercer lugar, la ola migratoria, porque recordarán, en enero comenzó el gobierno de Donald Trump. Usted en pantalla puede ver los 10 riesgos, obviamente en orden, desde el tema de inseguridad, crimen organizado y narcotráfico, hasta la escalada de conflictos bélicos, que eso ocurrió, si ustedes recordarán, en Oriente Medio sobre todo, pero en este caso el índice es centrado en América Latina. Ahora, para 2026, según la Universidad de Chile, se mantiene el crimen organizado y la captura del Estado como el principal riesgo para todos los países de América Latina, seguido de la violencia política, que ahí sí entra el tema electoral, que usted menciona que las elecciones causan mucha confrontación, mucha violencia política, la vulnerabilidad fiscal de los estados y el uso instrumental de la política migratoria. Por ejemplo, hoy hace algunos minutos se reporta que ya Estados Unidos retomó las deportaciones a Venezuela, después de que ayer, claro, la noticia fue que María Corina Machado visitó a Donald Trump, pero que también un enviado especial de Estados Unidos, de hecho el director de la CIA, se reunió con Delcy Rodríguez en Venezuela, como parte del restablecimiento. Garantizando ambos bandos. Correcto. Ahora, esto es con respecto a América Latina, pero vea usted qué interesante. Tanto en América Latina, podríamos decir en cierta parte de Norteamérica, compartimos temas comunes política, económica y socialmente. Y si estos son los riesgos políticos de América Latina, vea usted ahora los riesgos políticos del mundo, que este otro lo publica el Foro Económico Mundial, que es un foro que está situado en Suiza, que aborda sobre todo la situación económica en el mundo. Ahora, Cristian, ¿usted cree que la corrupción y el crimen organizado desde una óptica mundial permanece como un riesgo o eso quizás solo caracteriza más a América Latina? Bueno, ese ha sido uno de los temas que más ha tratado el presidente Trump, sobre todo Estados Unidos. Ustedes ven cuando él se refiere a Venezuela, en el caso de América Latina, Cuba, Nicaragua, y si nos vamos al Medio Oriente, Irán, y todo está relacionado con ellos lo han calificado como narcoterrorismo. Bueno, ahí entra un punto importante y es justamente que vinculado a eso, según el Foro Económico Mundial, los tres principales temas que caracterizan los riesgos, aquello que es muy probable que vaya a pasar para el mundo son
vinculadas al comercio, a las finanzas y a la tecnología. Entonces, el Foro Económico Mundial dice, en el mundo, a 2 años, el principal riesgo son las confrontaciones geoeconómicas, que es parte de lo que usted está viendo entre Estados Unidos y China en este momento. Por eso ustedes se fijan, compañeros, que China, por ejemplo, en el caso de Honduras, se habla mucho de que se va a restablecer relaciones con Taiwán. Pero yo no sé si ustedes se han fijado que el embajador chino, previendo ese riesgo, anda reuniéndose con varios sectores con aquí Canadá, en Honduras. Con Canadá también. Para poder prever si eso sucede. Luego, el segundo y el tercer riesgo, la desinformación y la polarización social. Para América Latina, ustedes vieron que la Universidad de Chile dice, sí, la polarización política es un principal riesgo, para el mundo también lo es, según el Foro Económico Mundial. Ahora, estos son los riesgos a 2 años tiempo, es decir, 2026-2028. Pero vean que el Foro Económico Mundial dice, ok, de aquí a 10 años los riesgos son otros. El principal, los eventos climáticos extremos, la pérdida de ecosistemas y también la desinformación y los cambios críticos a los sistemas del mundo. Es decir, en el corto plazo, la economía y cómo se reordenan las guerras económicas son la prioridad, pero de aquí a 10 años son los eventos climáticos extremos. Y todos los años lo vemos acá en Honduras, ¿verdad? El tema de la tecnología también, cómo es de importante de aquí a 10 años. O sea. El quinto lugar es justamente, Carolina, los efectos adversos de la inteligencia artificial. Pero entonces usted se preguntará, bueno, ¿qué juega Honduras en todo esto? Porque, a ver, viendo los riesgos de América Latina y del mundo, en Honduras hoy estamos enfrascados todavía en el tema electoral. Por eso es que entender estos riesgos latinoamericanos y mundiales es muy importante para no solo saber cómo situar la política exterior del país de Honduras, o sea, de los intereses de Honduras, sino situarnos como una nación frente a los riesgos del continente y del mundo. ¿Esto se evalúa cada 10 años? A ver, el riesgo latinoamericano es cada año, se va actualizando. Pero el del Foro Económico Mundial es cada año, pero se actualiza en función de cuáles van a ser para de aquí a 2 años y de aquí a 10 años. Entonces le permite a los países entender para dónde va el mundo y cómo situarse en esa dinámica Imagínense mundial. Nosotros aquí en el país que hace 10 años seguíamos hablando de los mismos temas. Salud, sí, seguridad, violencia. O sea, los mismos temas y los mismos temas seguimos hablando hoy. Del 2016 al 2026 seguimos hablando de los mismos temas. Correcto, pero justamente por eso, Carolina, la reflexión es cómo nos ponemos a la par del mundo, porque nos hemos quedado rezagados. Así que todos estos temas podríamos hacer un análisis de cada uno de ellos. El punto en este momento para ir cerrando es que usted vea cuáles son para el continente 2026 y para el mundo de aquí a 2 años y a 10 años. Y como lo dice Carolina, Honduras tiene que situarse a la par de otros países y no rezagarnos en debates que no nos permiten avanzar. Así que yo sé que usted quiere ver el desfile que viene dentro de poco. Bueno, pero mi compañero Cristian Morazán va a participar en él. Y yo quiero que usted lo vea. Y yo le voy a permitir que usted lo vea. Y yo voy a seguir porque en el Meridiano hay otra presentación. Pero usted la pregunta aquí del millón. Yo participo. No, de Rafa, aquí la pregunta del millón es, ¿usted va a modelar? Yo modelo. Yo lo hago si Cecia lo hace. Y yo modelo si Rafa lo hace. Y como Cecia no lo va a hacer, entonces. Qué trío de aburridos. Pero yo voy a acompañar. Mire, pero ya están sí, ya aquí están listas. las modelos. Es correcto. Ya vimos a Facundo preparándolas, hicieron un ensayo en la pasarela. Exacto. Y al estilo de HCH en unos minutos usted lo va se va a poder ver. Así es. Así que, compañeros, ha sido un placer estar con ustedes. Disfrute lo que viene. Buenos días.